Qué gozo poder estar acá nuevamente, volverles a ver, saludarles otra vez. No me canso de saludarles. Así que bienvenidos nuevamente a estar acá en este lugar para juntos escuchar la palabra de nuestro Dios. ¿Se ha dado cuenta lo malo que está el mundo? Oímos de guerras que está pasando en el cercano oriente. Escuchamos de problemas en Ucrania. Pero sabes, yo no vengo a persuadirte en esta mañana de que te des cuenta de lo que es obvio ya para ti, de lo malo que está el mundo. Pero se ha dado cuenta también de lo malo que está Cuba. Qué difíciles están las cosas. Qué duro está el vivir hoy. Y cuando yo veo todas estas cosas, y creo que también tú lo haces, empiezas a cuestionarte el por qué está tan mal la cosa. ¿Por qué está tan mala la situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y cuando puedes analizar todas estas formas de expresiones en este mundo, llegas a una conclusión. Quizás no estás de acuerdo a la conclusión que llego yo, pero déjame decirte que la conclusión a la que yo llego es la corrupción del hombre. La corrupción que hay en el corazón del hombre. El hombre es malvado. Somos malos. Somos malos. Y yo creo que el cubano es más malo que los demás. Pero no quiero persuadirte con mis palabras. No quiero sencillamente decir, eso lo dice el pastor y hay que darlo por sentado. En esta mañana vengo a que la palabra de Dios sea la que persuada tu corazón y te convenza de que es verdad que el hombre es corrupto. Es verdad que el hombre hasta la médula es malo. Y quizás tú dices, bueno, ¿y qué esperanza hay para él entonces? ¿Qué esperanza hay para el hombre malvado? Pero quizás como pueblo de Dios hemos experimentado también la maldad profusa, lo cual significa profunda del hombre para con el pueblo de Dios. Y también te preguntes, bueno, ¿y cuál es la esperanza que tenemos? Bueno, el Salmo de hoy responde esa pregunta. Responde la pregunta de cuál es la esperanza para aquellos que viven en medio de la corrupción. Quiero animarles a que vayan conmigo al Salmo 53 para leer este Salmo y para juntos poder responder a la luz de este Salmo esa pregunta. ¿Cuál es esperanza? Porque el Salmo responde a la pregunta. Dice el Salmo 53. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables. No hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios? Donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto. Porque Dios esparció los huesos del que acampaba contra ti. Tú los avergonzaste, porque Dios los había rechazado. ¡Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel! Cuando Dios restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a vivirla también en nuestra vida.
Amén. Cuando miramos este salmo de manera rápida, podemos entender que el salmista está preocupado por mostrar y por responder básicamente a la pregunta de qué puede pasar o cómo podemos nosotros tener esperanza en medio de la corrupción. ¿Cómo nosotros podemos tener esperanza? ¿Qué esperanza habrá para el pueblo de Dios mientras es acechado por tanta maldad, mientras es acechado por tanta corrupción? ¿Qué esperanza hay? Bueno, el salmista nos deja ver claramente cuál es el estado del hombre. Nos deja ver qué es lo que el hombre hace en ese estado para finalmente decirnos cuál es la solución o cuál es la respuesta, cuál es la esperanza que tiene el hombre. Y por lo tanto implica para el pueblo de Dios esa esperanza también. Vamos a ver los versos del 1 al 3, donde el salmista deja ver que el estado del hombre es corrupción total. El salmista empieza diciendo: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Me gusta mucho como James Montgomery Boyce, un gran pastor que vivió por mucho tiempo y fue incluso presidente del seminario del Southern en los Estados Unidos. Y este hombre dijo acerca del necio, dando una definición, y dice que el necio es aquel que practica el pecado como si Dios no existiera. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo este hombre, porque el salmista está diciendo básicamente lo mismo. El hombre tonto, el hombre necio, es aquel que cree que Dios no existe y vive sin límites. Vive sin importarle nada. Vive como si Dios no existiese. De hecho, para él, Dios no existe. En su espectro, en su manera de ver el mundo, en su filosofía de vida, ya sea que haya sido influenciada por una escuela de pensamiento, ya sea porque haya sido criado en un mundo o en medio de una familia que se cataloga atea, para él Dios no está en el radio de percepción. Pero lo peor es que debido a eso vive impíamente, lo que significa malvadamente. Note cómo el Salmo lo dice de varias maneras para dejar claro la imagen en nuestra cabeza. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Todas estas ideas están en paralelo para dejar claro que están corrompidos hasta la médula, que no hay un ápice en la vida del hombre necio en el cual él se le pueda decir es bueno. Está corrompido. Y note para que vea cómo lo expresa el salmista: no hace lo bueno. Pastor, gracias a Dios que yo no soy ese necio. Quizás dirás en esta mañana: yo no soy ese necio, porque yo hago el bien. Yo ayudo al pobre, al necesitado, le doy comida. Y yo no soy ese necio, porque no me considero como tal. Además, creo en la existencia de Dios. Yo creo que Dios existe. Eso me lo enseñaron a mí desde que estaba chiquitico. Me dijeron: mira, hay que creer en Dios. También hay que creer en la Virgen. También hay que creer en esto, en esto y en esto y en esto. Y crecimos creyendo en la existencia de Dios. Yo no soy un necio. Pero lo que sigue en este salmo, llega Dios. Y si usted tiene problemas, se faja con Dios, no conmigo, sino con Dios. Verso 2 dice: Dios ha mirado desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver
si hay alguien que entienda, si hay alguien que busque a Dios. Lo primero que el salmista deja ver es Dios empieza a mirar, hace un escrutinio, empieza a mirar profundamente, no a mirar lo que nosotros miramos. No es mirar que aquel le dio un pedacito de pan al otro, que bueno es. No es aquel que compartió algo de lo que tenía con el necesitado. Dios mira profundamente, profundamente las intenciones del corazón, escudriña la mente, escudriña todo lo que hay en nuestro ser. Nosotros ante Dios estamos desnudos. Yo por mucho tiempo traté de esconderme de Dios. Yo no sé si usted lo ha hecho alguna vez, pero yo traté de esconderme de Dios. Y déjeme decirle que después que Dios me encontró a mí, me di cuenta de que nunca estuve escondido de Él. Porque Dios lo conoce todo. Y creo que básicamente el salmista deja este dictamen para que no haya confusión. Porque Dios da la sentencia. Todos, y créanme bien, hermanos, amigos que están en esta mañana aquí, Dios es absoluto. Todos significa todos. Ningún ser humano. Fíjese, todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. O sea, no hay nadie que haga el bien, porque nuestras mejores acciones, nuestras mejores motivaciones están contaminadas por nuestro malvado corazón. Porque la tendencia natural del hombre es a buscar provecho en las cosas, es a buscarlo de él primero, y aunque a veces podemos quitarnos todas estas cosas y decir, voy a hacerlo por amor a otro, y no estoy cuestionando que no lo hagas así, aún eso está dañado. Siempre les traigo a la mente esa ilustración del hombre que decía que daba cosas, pero en su interior había una voz que le decía que quería que se descubriera. Daba en secreto algo, pero dice que él luchaba con esa voz interior que decía, qué bueno, hace falta que alguien me vea que le esté dando esto a alguien. Y decía también otras veces, hago esto y me doy una palmadita en la espalda y me digo, oye, qué bien, ¿verdad que tú sí eres bueno? Gloria a Dios. El punto es claro. Yo quiero creerle a Dios. No quiero creerme a mí mismo. Y si Dios dice que no hay nadie bueno, y si Dios dice que no hay ni uno justo, y si Dios dice que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, déjame decirle que prefiero creerle a Dios y no creerme a mí. Pastor, eso está fuerte. Bueno, es lo que somos, hermanos. Pero pastor, ¿cómo fue que eso pudo ser posible? ¿Cómo es que eso llegó a mi existencia y yo me estoy dando cuenta ahora? Bueno, déjame decirte que eso empezó en Génesis 3. Porque no fuimos formados así. Dios nos creó con toda perfección. Dios nos creó para disfrutar de Él. Dios creó al primer hombre y a la primera mujer para que disfrutaran de Él, donde la maldad todavía no estaba imperando, o sea, dominando sus corazones. Pero en un punto, como ustedes saben, Génesis capítulo 3, el hombre decide desobedecer a Dios, toma del fruto, y también ahí empezó el inicio de la maldad. Y déjame decirte que a partir de ahí Dios siguió dando sentencias. Porque Dios procuró destruir al hombre por debido a su maldad y mandó un diluvio. El famoso diluvio que muchos por ahí tergiversan, pero que nosotros creemos a la luz de la palabra de Dios que ocurrió y que fue global y que acabó con los hombres de la tierra, con animales, con todo, porque Dios se toma en serio la maldad del hombre, el pecado del hombre. Si te preguntas por qué, porque Dios es santo, santo, santo y no tolera el pecado, no tolera la maldad, no tolera toda esta corrupción.
Pero mira lo que pasó, porque no destruyó a todo el mundo, sino que dejó a Noé y a su familia. Y quiero que noten en el capítulo 8 de Génesis, versículo 20, cuando ya sale Noé del arca, mira lo que dice Dios. Entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos al altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí. Habló consigo mismo. Así que no es malo hablar contigo mismo, eso no es ser loco. ¿Ok? Es bueno hablar con uno mismo. Dios dice, y habló consigo mismo, pero no se vaya por ahí. Porque el punto no es hablar consigo mismo aquí, sino lo que dice Dios. No dice, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y no de esto, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. La intención del corazón del hombre es mala. Es como, en términos del campo, es como el puerco que quiere comerse el sancocho. La intención es querer comérselo. Es como un ave de rapiña que lo único que quiere es carne podrida. Aunque usted le ponga maíz, aunque usted le ponga lo que le ponga, él va a querer comerse lo que por naturaleza quiere. Y es parte de su vida. El hombre, a partir de ahí, Dios dijo, la intención de su corazón es mala. Pastor, no te creo, no me crees. Usted tiene niños. O si no ha tenido niños, ha visto los niños, los inocentes. Usted le da de todo, le da juguetes, y siendo bien pequeños les dice, compartan. ¿Y qué hace el niño? No. Pero si yo le enseñé toda la vida a compartir, mi familia es una familia compartidora. ¿Y por qué de dónde salió el niño haciendo eso? ¿Quién le enseñó a no compartir? Porque eso es parte de su naturaleza. Porque la maldad está en el corazón. Nacemos así. David lo dijo. El gran rey David, cuando escribió Salmos, uno de ellos, él dijo, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El hombre por naturaleza es malo. Pero Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, les deja ver esto mismo, y les dice que no hay nadie justo, no hay nadie bueno, no hay quien haga el bien, todos se han corrompido. Capítulo 3 de Romanos, hablándole a judíos y a gentiles, Pablo cita este salmo y dice, entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores porque tenemos la ley de Dios, porque hemos recibido la palabra de Dios? ¿Somos mejores que ellos? Mira lo que dice Pablo, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que todos, judíos como griegos, están todos bajo pecado. Y cita este salmo, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, no hay ni siquiera uno, todos se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Hermano, la descripción es súper fuerte. Somos una tumba que se corrompe con un muerto dentro constantemente. No hay manera de sobreenfatizar lo malo que somos. No se crea bueno. No hay nadie bueno excepto uno, Dios. Nadie es bueno. Tú no eres bueno. Yo no soy bueno. Y eso es lo que está diciendo este salmo. Una corrupción total. Pero si no le ha quedado claro todavía, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de mirar la contaminación de las aguas. Usted toma un recipiente de agua pura, limpia, y le deja caer una gota minúscula.
de agua contaminada y todo el recipiente se contamina. Eso fue lo que pasó con el hombre. No existe un hombre en todo el recipiente que no esté contaminado, que no esté afectado por el pecado. Cada aspecto de nuestra vida está afectado por el pecado. Nuestra primera inclinación va a ser eso. Por eso el salmista no se equivoca. Por eso el salmista trae a Dios para que dé la sentencia. Dios hizo una mirada profunda y no se vuelva ignorante. No es superficialidad, no es lo que tú haces, es lo que tú eres. Porque quizás dice, no, pero yo me he hecho la vida entera como la Madre Teresa de Calcuta, haciendo el bien, dando al pobre, me despojo de todo. No es cuestión de lo que haces, es cuestión de lo que eres. ¿Y sabes qué eres? Un pecador. Es así. No hay justificación. Nadie se puede justificar delante de Dios. Todos somos corruptos. Ahora, ¿qué hace el hombre que de alguna manera manifiesta un grado de corrupción que puede decirse y percibirse como, wow, de verdad? Bueno, en la segunda parte de este salmo, deja ver que fíjese si el hombre es malo, fíjese si somos malos, que le hacemos daño a los que procuran vivir para Dios. ¿Cómo? Sí. Porque uno dice, bueno, le hicieron daño a aquel, a Pascual, al otro, pero gente que vive para Dios, que no se mete en problemas con otros, que tratan de honrarle a Él, que tratan de estar tranquilos en el Señor, que tratan de hablarte de la verdad de Dios, que procuran, aún reconociendo que son imperfectos, que son pecadores, vivir para aquel que les redimió, y aún así los matan, y aún así los asesinan. Pastor, yo nunca había oído de eso. La historia está llena de testimonios de lo que le han hecho al pueblo de Dios. Nerón, 64 después de Cristo, en su locura, quemó la ciudad de Roma y le echó la culpa a los cristianos. Los vestía de cera y les daba candela para alumbrar su patio. No, eso también, eso fue allá. Eso fue allá. 1222, inicio de la Inquisición española. La Iglesia Católica empezó una inquisición para a los protestantes. Los quemaba vivos. Y los que retractaban de creer en Jesús como el Mesías y de vivir para Él, y no bajo el papado, los ponía en una cárcel perpetuamente. Eso es el pasado. Ya nosotros somos hombres del presente. 2000, año 2000. China comunista acabó con cristianos. Los metió presos. Destruyó iglesias. No se cree que el hombre es bueno. La expresión de corrupción es tal que matan a los que viven para Dios. ¿Cómo el Salmo lo dice? Mira la pregunta que dice el salmista. ¿Acaso no tienen conocimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan a Dios? Note lo que el salmista está diciendo. ¿Acaso esta gente sigue siendo tan tonta como el necio del verso 1? ¿Acaso esta gente que no solamente hace maldad, sino hace maldad sobre maldad, iniquidad sobre iniquidad, blasfemia inicua? Y note lo que dice: devoran a mi pueblo como si comieran pan. Todos nosotros somos el pueblo del pan, porque nos han hecho ver que un pan nos toca todos los días de nuestra vida.
todos los días del año. Sabemos qué cosa es comerse un pan. Hemos visto panes buenos, panes malos y de todo, pero sabemos que un pan bueno, cuando se empieza a comer, no necesita tanto tiempo para devorarlo. Esa es la imagen que está trayendo el salmista. Esa gente viene y nos desbarata de la misma manera que cuando se comen un pan. Pero si todavía no te queda claro, déjame ponértelo en otro contexto. Es como cuando te comes el merengue de un cake. ¿Es difícil comerse un merengue? No. Se acabó. Pregúntenle a los niños si es difícil comerse un merengue. Ellos les encanta el merengue, a mí también. Pero es así, de fácil. Mira qué fácil la maldad se manifiesta. No tiene piedad. Pero también pudiera llegarse a decir algo más profundo que eso. Y algunos creen que la expresión original de aquí, de esta forma, como si comieran pan, más bien sería: tratan al pueblo de tal manera malvada para poder comprar pan para vivir. ¿Cómo? ¿Es tan horrible su maldad? ¿Es tan horrible que necesitan hacer iniquidad para poder vivir con lo básico? Me parece que eso es fuerte. ¿Cómo es posible que tengan que actuar malvadamente para poder vivir de lo básico como es el pan? Que hasta para conseguir pan actúan pecaminosamente. Cuando yo leí este salmo y esa expresión, yo decía: caramba, para mí que el salmista lo inspiró en los cubanos. Porque nosotros hasta para conseguir una cosita así somos malvados con los demás. No se esconda en la silla. No se esconda en una piedad aparente. Estamos viviendo tiempos donde la corrupción está hasta la coronilla. No somos buenos. Somos malos. ¿Recuerdan el pasaje que leyó Rolly y que leyó Frankie? No se los voy a volver a leer. Pero básicamente allí, lo que está pasando en ese momento con el rey de Asiria, Senaquerib, es que este rey ha acabado con todo el mundo en su maldad. Ha arrasado con todos los reinos. No hay un reino que se le ha sujetado, que le ha detenido, que ha podido presentarle defensa. No hay ni siquiera uno. La corrupción que ha manifestado él, la crueldad que ha mostrado, el poderío que ha mostrado, ha hecho que las naciones le teman. Y miren cómo llega a la ciudad de Jerusalén. Pero ¿cómo termina su historia? ¿Cómo termina la historia de este hombre? Quiero solamente leerle la parte final. Aconteció que en aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando las demás se levantaron por la mañana, vieron que todo eran cadáveres en el campo. Cuando regresamos al Salmo, dice la parte segunda: donde antes no había terror, allí tiemblan de espanto, porque Dios esparció los huesos de los que acampaban contra ti, y tú los avergonzaste porque Dios los había rechazado. Es una evidencia clara de este salmo. Dios está por su pueblo. Dios se hace cargo de los enemigos de su pueblo. Lo que empieza a destilar, a avistarse, la esperanza. ¿Y dónde está la esperanza en medio de la corrupción? Hermanos, es hora de que nosotros no ignoremos cuán malo es el hombre. Es hora de que entendamos de una vez y para siempre que no somos buenos. Es hora de que afirmemos en nuestras mentes:
de que la solución para el hombre no está en el hombre. Un mundo mejor no es posible por el hombre. Al contrario, un mundo peor sí es posible. ¿Cómo termina el Salmo? Con un clamor, con un llamado, para mostrarnos la esperanza de que tiene el pueblo de Dios de esa corrupción, en medio de esa corrupción. Pero también para mostrarnos cuál es la esperanza que tiene el hombre en medio de la corrupción. Y déjame decirle claramente que la esperanza está en el Salvador. No quiero jugar con sus mentes, ese no es el propósito de una predicación, es exponer el texto de la palabra. Y el texto dice, oh, si de Sión viniera Yeshua, es lo que dice literalmente, si viniera el Salvador, si viniera Jesús, si viniera el Mesías, si viniera el Rey de Reyes, si viniera el Soberano para salvarlos, para librarlos. Eso fue lo que hizo con Sennacherib. Libró a su pueblo. Pero es lo que hizo, hermanos, desde el mismo momento en que el pueblo de Dios empezó a vivir ya en la corrupción debido al pecado. Necesitaba ser rescatado, necesitaba ser levantado, liberado. Y eso fue lo que hizo Dios, hermanos. El registro de la historia muestra, Dios salva a su pueblo de Egipto cuando la corrupción estaba y la opresión estaba donde quiera. Dios salva a Israel del exilio. Dios salva a Israel de las manos de este hombre tan poderoso en ese tiempo de los asirios. Dios rescata a su pueblo. Pero hermanos, lo más magistral de Dios fue que salvó al hombre en la cruz, a su pueblo específicamente, aquellos que creen en Él. Lo salvó en la cruz, lo salvó de la corrupción de este mundo. Si te preguntas en esta mañana, ¿cómo puedo ser libre de la corrupción? ¿Cómo puedo ser libre de este estado? Bueno, la solución no está en nosotros los hombres. La solución está en Dios. La esperanza está en ese Salvador. Ese es el único que tiene el poder para librarnos, para rescatarnos de la corrupción, para librarnos, en otras palabras, de nosotros mismos. Es el único que tiene el poder para hacerlo. Nos ha librado, dice el apóstol Pablo, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, en quien tenemos perdón, en quien tenemos refugio. Y eso lo ha hecho por medio de Cristo en la cruz. Necesitábamos ese Salvador. Por eso el salmista dice, oh, que de Sión venga el Salvador. Entonces será un momento de alegría. Se regocijará Jacob, se alegrará Israel. En una expresión sola habrá gozo. Y ese es el gozo que tenemos todos nosotros en esta mañana, porque hemos sido redimidos, hemos sido sacados. Y no importa si nos rodean los corruptos, no importa si nos atropellan, no importa si arremeten con nuestra vida. Tenemos al Salvador, tenemos a aquel que nos ha librado. Pero quizás tú dices, ay pastor, pero todavía estoy experimentando todo esto, todavía lucho con el pecado en mi corazón, todavía lucho con el pecado de otros que vienen contra mí. ¿Cómo es posible que ya haya sido liberado? Bueno, porque verdaderamente fuiste liberado, pero no completamente de la presencia del pecado. Un día disfrutaremos sin nadie que nos acose por la corrupción, sin nadie que arremeta contra nuestras vidas, ni nosotros mismos, ni nuestra propia naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nuestra vida será erradicada por el poder de Dios en la glorificación. ¡Qué día más glorioso! Me levanto todas las mañanas anhelando ese día.
Quiero ser libre de mí mismo completamente. Quiero ser libre de aquellos que constantemente me empujan a pecar contra Dios. Hermanos, ese es el cuadro que termina en Apocalipsis. Ese es el cuadro que nos presenta Juan en la visión que recibe en la isla de Patmos. Ese es el cuadro de los redimidos. Eso es lo que nos espera a ti y a mí, lo que hemos creído. Si no has creído hoy en el Señor, es tiempo de que creas. Es tiempo de que vivas para Él, para que puedas estar en este lugar donde la corrupción no va a estar, donde el pecado no va a ser moral, donde la maldad no va a estar. Y déjame decírtelo, donde el necio que no cree en Dios tampoco. Capítulo 22 de Apocalipsis. Miren qué precioso cuadro nos presenta Juan. Disculpe, 21. Dice, versículo 23. La ciudad no tenía necesidad de sol, está hablando de la Jerusalén celestial, ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, Cristo. Cristo es su lumbrera. Las naciones andarán en su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Y escuche bien esta parte. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Disfrutaremos, hermanos, disfrutaremos sin la presencia del pecado, sin hombres corruptos, sin la maldad de nuestro corazón. ¿Qué esperanza tenemos? Una esperanza cierta, una esperanza anclada en la obra de Jesús en la cruz. Por eso este salmo nos deja la verdad más contundente. Solo Dios puede librarnos de la corrupción. Solo Dios puede librarnos de la corrupción.